Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto del Centro Asturiano de Madrid. Bienvenidos a socios, a invitados, y tenemos aquí el gusto hoy de estar aquí para presentar un libro. Yo creo que es la primera vez que venimos por el centro, ¿no? Yo creo. Sí. Porque luego a veces se va coincidiendo que la gente se va enganchando y lo suele presentar y tal. Y bueno, de Cecilia Pollos, y tenemos aquí como para presentar el libro a David Lafuente. En principio, el acto, aparte de la presentación del libro como tal, va a ser una pequeña charla de David sobre la motivación colectiva, ¿no? A la hora de la lectura, parece ser. Y nada, yo luego nos extendemos un poquitín más e incluso hablaremos un poco de tertulia o alguna pregunta de gente de vosotros o de los que vayan llegando, que la gente llegará, entre la gente que llega tarde, la gente que se ha habituado a venir a este tipo de actos con el tema de la pandemia. La verdad es que, seguro que vamos cogiendo un poco más de ambiente. Así que nada, bueno, muchas gracias por venir también, y nada, sin otro particular, pues paso a que David presente tanto el libro de Cecilia, que según comentaba, según hemos podido leer un poco, es el primero que tiene un poco carácter fuera de lo académico, si no me equivoco, y nada, que nos cuente un poco cuál es la inspiración y cuál es el desarrollo del libro, y bueno, seguro que pasamos un buen rato. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Asturiano por haberme dejado presentar este libro, y también, por supuesto, a David, que ha decidido también venir para, bueno, en primer lugar presentarme y aprovechar también para dar una charla sobre los valores de la responsabilidad social en estos momentos, y así hacer, bueno, pues este evento un poco más ameno. Bueno, esto es algo importante para mí porque, bueno, desde pequeñita quería ser escritora, y también supone que, bueno, gente que sois importante para mí, pues que hayáis hecho el esfuerzo y habéis sacado tiempo pues para venir, también se agradece. Bueno, hoy coincide justo que es el acto internacional institucional del Ministerio de Igualdad sobre la violencia de género. Iba a ser mañana, lo han cambiado para hoy justo a la misma hora. Y luego también que más tarde hay partido de fútbol desde el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Entre luego el tema del COVID y tal, bueno, pues ha juntado un poco todo, pero bueno, la cuestión era intentarlo y también reuniros y de alguna manera pues crear un evento que nos podamos también volver a ver, ¿no? Que eso también es bonito, no solo por el libro. Cecilia, si me permites un poquito, de todas formas, bueno, para la gente que no haya podido venir o lo que sea, nosotros tenemos los actos nuestros, los probamos en la página web y tal, de streaming, o sea que bueno, eso para que luego esta gente que eche falta que les pongas en la lista, les pasaremos el enlace, sí. Muchas gracias. Y bueno, este libro se ha editado gracias al grupo editorial Sara Alejandría, voy a quitar la mascarilla, pues se oiga mejor, que es una editorial tradicional y que, bueno, ha apostado por este primer libro. El sello se llama Leporem y saldrá a la venta a partir de mañana a través de la web de la editorial y de Amazon. Y bueno, hoy también, quienes estéis interesados, podréis adquirirlos directamente y bueno, pues os lo firmaré también, encantada. He invitado a David Lafuente, que es su director general en el Instituto de la Juventud, el INJUVE. Él es técnico de la Administración Civil del Estado y que agradezco que haya aceptado. Considero que es un buen profesional y además me ha demostrado que es un amigo. Y bueno, y así también pues quería promover de alguna manera en representación del INJUVE la lectura de los jóvenes de hoy en día. Además que como mi libro también trata de transmitir valores a través de reflexiones, de pequeños relatos, de versos sobre determinados aspectos de la vida que nos pueden influir, pues así enlazarlo de alguna manera a los valores también un poquito de la responsabilidad social que nos va a exponer ahora David. Este es un libro recomendable para todo tipo de público, es pequeño, como veis es de fácil lectura e incluso que podéis leer en un viaje. A David se le dan muy bien este tipo de intervenciones de cara al público y bueno, creo que así puede ser un poquito más provechoso este evento, así que cuando quiera David, gracias.
muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias al centro asturiano de aquí a la Casa Centro Asturiano aquí en Madrid, Alfonso, en este caso, que nos acompañas. Y bueno, y muchísimas gracias a Cecilia y a todos vosotros que os habéis acercado hasta aquí esta tarde, ¿no? Bueno, Cecilia me pidió que hablara un ámbito de mi especialización, además de que ahora estoy de subdirector del INJUVE, ahora comentaremos, ¿no? Pero con Cecilia hemos compartido momentos apasionantes en el Ministerio de Igualdad. Entonces era el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes de Igualdad, y bueno, después en el Ministerio de Igualdad, ¿no? En los dos periodos, tanto con el Partido Socialista como actualmente con el gobierno de Podemos, ¿no? Y yo creo que se forjó una relación, una amistad. Además tenemos aquí también algunos compañeros, les queremos agradecer la presencia, que bueno, pues son amistades, ¿no? Amistades que aparecen al final en el ámbito laboral y que perduran, ¿no? Que van pasando los años y que siguen siempre estando ahí, ¿no? Es una suerte para mí. Bueno, ella quiere que hable, porque mi ámbito antes de especialización fue la responsabilidad social, ella quiere que hable también de responsabilidad social y valores. Haré alguna referencia, o sea, en mi parte va a haber dos partes, digamos, una primera breve, en la cual vamos a tratar el tema de los valores, ¿no? Algunas reflexiones, algunas fábulas que me gustaría compartir con vosotros. Además soy catedrático honorario en materia de responsabilidad social por la UCAM, y bueno, y estoy ahora dando clases en bastantes universidades, ¿no? Entonces sí que me gustaría compartir algunas reflexiones sobre los valores, sobre la responsabilidad social y sobre este libro, que precisamente va de eso, ¿no? Va de valores. Un libro escrito en una clave muy positiva y que, bueno, después veremos, pero vais a entender por qué yo recomiendo encarecidamente su lectura, ¿no? Es un privilegio que Cecilia haya contado conmigo. De hecho, cuando me contactó y me propuso el que se lo pudiera presentar, pues es un motivo de especial satisfacción, y sobre todo es un motivo de especial satisfacción pues cuando empiezas a leerlo, ¿no? Y sobre todo haber tenido yo el privilegio de haber sido uno de los primeros que me ha acercado a este libro, ¿no? Yo creo que Cecilia estaba pensando en que este libro se lo presentara alguien guapo, estuvo pensando en Pedro Sánchez, estuvo pensando en Pablo Casado, en Pablo Iglesias. Al final he tenido la suerte de que sea yo. Lo lamento que no haya podido venir ninguno de estos compañeros, ¿no? Y espero no desmerecer, ¿no? De todas formas, es verdad que en Madrid un día a las 7 de la tarde dicen que o te están dando una charla o la estás dando, ¿no? Entonces yo creo que a los que habéis venido aquí es primero agradeceros que no estoy dando una charla, y en segundo lugar que hayáis decidido venir aquí para escucharnos a Cecilia y a mí y a Cecilia, ¿no? Sobre valores y responsabilidad social, ¿no? Vamos a ir haciendo también algún guiño cuando está hablando de esto y haciendo algunas referencias. Vamos a ir haciendo algún guiño al libro, ¿no? Yo creo que en Cecilia se da una cosa fundamental, ¿no? Yo creo que al final uno no es bueno en su trabajo cuando no ama su trabajo, ¿no? Yo creo que al final, para ser bueno en un trabajo, tienes verdaderamente que desearlo y con anhelo, ¿no? Y yo creo que en ese caso Cecilia es una magnífica profesional en el Ministerio de Igualdad, y cuando leáis este libro, seguro que muchos de vosotros ya habéis leído algunos artículos y algunos escritos, entenderéis que también le gusta escribir y disfruta escribiendo, porque hace magníficamente la escritura, ¿no? Hay una segunda reflexión, ¿no? Yo creo que para ser feliz en la vida tienes que rodearte de buenas personas. Y creo que Cecilia es, y los que estáis aquí, la mayoría ya la conocéis, representa eso, ¿no? Yo creo que cuando una persona conoce a Cecilia te pueden pasar dos cosas, ¿no? Una es que te enamores de Cecilia. En mi caso no fue el caso, porque yo acababa de tener una niña, con lo cual no pudo ser el caso. Y la segunda cuestión es que le guardes un cariño infinito, ¿no? Y yo creo que eso es al final lo que compartimos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Cecilia, la verdad es que se hace querer. Y precisamente por eso, ¿no? Porque yo creo que concurren esas cosas que me decía mi madre, ¿no? Que lo más importante en la vida, y os habrán dicho todavía a muchos y a muchas de vosotros y de vosotras, que es ser buena persona, ¿no? Y al final, cuando das buenas personas, qué bonito es, ¿no? Se generan esos círculos que yo llamo virtuosos, ¿no? Al final, las buenas personas se tienden a rodear con gente también que yo creo que tienes esa especie de espíritu, ¿no? O de positivismo en la vida que te ayuda finalmente a crecer, ¿no?
Dicho esto, hoy en día hablamos mucho de responsabilidad social, de valores, ¿no? Hablamos mucho de sostenibilidad. La sostenibilidad está en la boca de todos, ¿no? Muchos no sabemos lo que es muy bien la sostenibilidad, ¿no? De hecho, hay quien confunde el concepto de sostenibilidad con el de responsabilidad social. Aquí simplemente os quiero hacer un par de reflexiones, ¿no? La sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad o de responsabilidad social, sostenibilidad es a lo que anhelamos todos, es decir, lo que anhelamos es que tengamos un planeta sostenible, que haya un buen medio ambiente, que todos nos impliquemos de todos. Es importante que la sostenibilidad no se vincule únicamente al tema medioambiental, sino que también piense en las personas, piense en la transparencia. Y la responsabilidad social es la herramienta, ¿no? Es la herramienta para lograr esa sostenibilidad, es decir, para tener un mundo más sostenible necesitamos de responsabilidad social. Y la segunda introducción que quería decir, o la segunda idea en base a la responsabilidad social, es como yo entiendo la responsabilidad social y dónde encajo los valores en la responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad social, será que os preguntara a vosotros y a vosotras qué es la responsabilidad social, pues seguro que hablaríais de muchos conceptos, ¿no? De muchas ideas. Nosotros hablaríamos, los que hemos estado más en el pilar de la igualdad, hablaríamos, pues responsabilidad social es igualdad, responsabilidad social es apoyo a personas con discapacidad, inclusión, medio ambiente, cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo que estudié políticas en la Complutense, ahí nos explicaban la Unión Europea como un templo griego. Y entonces yo siempre decía, para entender lo que es la responsabilidad social, y sobre todo qué papel ocupan los valores en la responsabilidad social, yo lo dibujo siempre como con un dibujo de niños que es como un templo griego, ¿no? Y digo, para que una empresa, para que una entidad, para que una administración pública, ojo, para que nosotros mismos seamos socialmente responsables, tenemos que incluir una serie de factores, ¿no? Hay un templo griego cuyo basamento sería el respeto de los derechos humanos, de los derechos laborales. Esto parece obvio, pero en un mundo donde hay muchas multinacionales y demás, los derechos laborales muchas veces no se respetan cuando las empresas operan en terceros países. Hablo de tres pilares fundamentales: el pilar medioambiental, el pilar de las personas, justo lo que nos referíamos antes, igualdad, discapacidad, inclusión social, y el pilar de la transparencia y buen gobierno, que es un tercer pilar fundamental, precisamente para acabar con una de las grandes lacras que tiene esta sociedad, iba a decir este país, pero bueno, al final yo creo que es algo desgraciadamente extendido por todo el mundo, que es todo el tema de la corrupción, ¿no? Pero como decimos, un basamento, tres pilares, pero si hay algo que verdaderamente tiene importancia, es el frontispicio de ese templo griego, ¿no? Y ese frontispicio son los valores, es la ética, es la forma de ser verdaderamente que tienen las empresas, las organizaciones y que tenemos nosotros mismos, ¿no? Cuando hablamos de unas conductas responsables, al final son conductas que incluyen valores y que incluyen ética. Fijaros, en la vida uno puede cumplir la ley, ¿no? Uno puede ser legal, pero yo creo que esto no es suficiente. Uno tiene que ser ético y sobre todo uno también tiene que ser estético. Uno, cuando más derecho administrativo aprende, se da cuenta de que hay 100.000 lagunas jurídicas, y aquí estáis muchos que venís de la magistratura y que venís también del cuerpo de técnico de instituciones penitenciarias, y lo sabéis bien, ¿no? Al final, si uno quiere encontrar un quicio jurídico para evitar cumplir una ley o una norma, acabas encontrando el quicio jurídico, ¿no? Esto al final, esa es la razón de ser, al final, de los abogados y de los jueces y de todo el sistema, ¿no? Claro, yo creo que falta en esta sociedad, y este libro va de eso, pensar más en lo que son los valores, pensar más en lo que es la ética. Es decir, yo puedo hacer esto, claro que sí que lo puedes hacer, pero es ético hacerlo. Por eso yo siempre creo que cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de valores, hay un elemento que no puede faltar, y es la ética y esa formación en valores. Y ojo, además, una educación que tiene que ser, y yo siempre defiendo, en la educación primaria, en la secundaria, cuando llegas a la universidad, cuando sigues trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, nadie nos impide tener ciertas conductas, digámoslo de manera diplomática, contraproductivas en nuestro trabajo, ¿no? Utilizar el correo para fines personales, hacer llamadas de negocios cuando estás trabajando. Cuando no trabajando, estás trabajando y estás a lo que estás, ¿no? ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Puedes tomarte un café durante 2 horas en tu trabajo, siendo empleado público? Pues claro que puedes. Ahora bien, esto es ético. ¿Qué valores tenemos, ¿no? ¿Qué valores nos están enseñando, ¿no? Este libro va mucho de esos, ¿no? Yo creo que al final
tener unos buenos valores tiene mucho que ver con nuestra actitud en la vida. Hay un conferenciante de psicología positiva, que a mí me gusta mucho, es verdad que es muy popular, Víctor Coopers, que le habla mucho de la actitud, ¿no? Él dice que los conocimientos y las habilidades suman, pero lo que verdaderamente marca la diferencia es la actitud, ¿no? Y qué suerte tener una aptitud con valores, ¿no? Eso es lo que nos va a marcar la diferencia como profesionales, pero sobre todo como personas, ¿no? Uno puede hacer un café fenomenal, conocer cómo se hace el café, ¿no? Conocimientos, habilidad para prensar perfectamente el café, pero al final lo que cambia la vida es la actitud, ¿no? Cómo te sirven ese café, esa sonrisa que te ponen, esos valores, esa forma de ser, ¿no? Que al final yo creo que cada uno de nosotros hemos ido trabajando en nuestra vida. Y ya para acabar con esta primera parte y pasar a hablar más concretamente del libro, ¿no? Pero que como veis ahora vais a ver, ¿no? Hablar mucho de estos valores, me gustaría compartir con vosotros un par de fábulas que me encantan, ¿no? En relación a la ética y a los valores, ¿no? Una es la fábula del gorrión. Fijaros, hay algo bonito en la vida, es que al final ser ético, tener valores, al final lo acabamos decidiendo nosotros. Dicen que en la antigua Grecia había un maestro que tenía respuesta para todo, ¿no? Y uno de los discípulos le dijo, maestro, dijo, bueno, ahora le voy a coger, ¿no? Le voy a pillar verdaderamente. Voy a ir a verle con un gorrión en la mano y le voy a preguntar si el gorrión cree que está vivo o muerto. Si me dice que el gorrión está muerto, abriré la mano y el gorrión saldrá volando. Si me dice que el gorrión está vivo, apretaré fuerte la mano y le diré que el gorrión está muerto. Fue el discípulo a ver a su maestro y le dijo, maestro, este gorrión que traigo en la mano está vivo o muerto. Y el maestro le dijo, la respuesta está en tu mano, ¿no? Al final lo bonito de trabajar con valores, de trabajar con ética, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando en nuestras relaciones interpersonales, es que nosotros tenemos la capacidad de decir si queremos trabajar con valores y si queremos trabajar con ética. Obviamente esto o nos lo enseñan en las escuelas o nos lo enseñan continuamente, obviamente esto no nace de la nada, ¿no? Yo creo que al final son libros como el de Cecilia, y ahora haremos referencia a ellos, los que te ayudan mucho a inspirar alguna de estas ideas, ¿no? Claro, tenemos mucho también la cuestión, y aquí ya llega la segunda y última fábula, de que muchas veces este trabajo no sirve de nada, ¿no? Es decir, tener valores, tener ética, ¿para qué, no? Y no sé, ¿no? Muchos aquí de los que estamos somos empleados públicos, bueno, pues vamos a intentar medio escabullirnos porque, bueno, además todos hacen lo mismo, ¿no? Yo creo que no, obviamente, yo creo que esto además es una mala imagen que tiene la sociedad. Yo creo que al final, cuando yo he estado trabajando, y Cecilia lo hemos visto en distintos sitios, en distintos puestos, te das cuenta de ese compromiso de servicio público que tienen los empleados públicos, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces te salta la duda de decir, bueno, es que esto es una paja, ¿no? Es una aguja en un pajar, ¿no? Y aquí llega la segunda fábula, ¿no? Dicen también en la antigua Grecia que, bueno, pues cuando bajó el nivel del mar a primera hora de la mañana, estaba el nivel del mar bajo, y había una persona que estaba cogiendo estrellas de mar, que se habían quedado en la orilla, y las estaba devolviendo al mar, ¿no? Y de repente pasó otro andante y le dijo, este trabajo que haces es absurdo, ¿no? ¿No ves la cantidad de estrellas de mar que hay aquí en la orilla? Es imposible que puedas devolver todas al mar, ¿no? Y esta persona le dijo, pues evidentemente no voy a poder devolver todas estas estrellas de mar al mar, pero para esta estrella de mar que ahora devuelvo, para esa sí que me ha cambiado la vida, ¿no? Y yo creo que eso es importante también, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues quienes intentamos tener una actitud positiva en la vida, ¿no? A veces parece que remamos mucho contracorriente, ¿no? Pero yo creo que es importante tener ese convencimiento de que ese trabajo que hacemos no es verdaderamente útil para unas personas, ¿no? A mí me encanta un lema de la Universidad de Stanford que dice cambiar vidas para cambiar instituciones, para cambiar el mundo. Es decir, podemos cambiar el mundo, pero el primer cambio se tiene que hacer en nosotros mismos, ¿no? Y ahí es donde los valores y la ética juegan este papel fundamental. Yendo ya directamente al libro, ¿no? Al libro que nos ocupa. Aquí lo voy a dividir también en dos partes. Os voy a decir primero lo que el libro no es, después lo que el libro es, y finalmente, y es lo mágico de este libro, 10 reflexiones que quiero
compartir con vosotros de manera muy rápida y muy sucinta, ¿no? Pero que a mí me han inspirado este libro. Fijaros, este libro, que como dice Cecilia, se puede leer rápidamente, pero yo creo que es un libro para reflexionar. Es un libro verdaderamente inspirador, jolines. He dicho que lo que era lo iba a decir después, pero bueno, esto ya lo adelanto, ¿no? Pero es un libro que, fijaros, a mí yo hago una cosa que está fatal. De hecho, las grandes personas de la literatura no te dicen, bueno, es que esto, ¿cómo puedes hacer eso? ¿No? Yo cojo un libro y lo primero que hago es coger el fosforito y empezar a subrayar, hacerlo mío, me encanta. Porque además después los libros los dejas ahí, pero hay libros que vuelves a rescatar dentro de un tiempo, ¿no? Y hay quien te dice, es que estás matando el libro, ¿no? Y con este libro me ha pasado una cosa, y es verdad, el otro día lo compartía en redes, que hacía años que no me pasaba. Yo cogí el fosforito, empecé a leer el libro y encontraba infinidad, y os lo digo de verdad, y no porque Cecilia sea, además de una gran escritora, una gran amiga, es que no podía, o sea, es que todo encontraba, en cada una de las palabras, ¿no? Encontrabas cierta inspiración, ¿no? Con lo cual es un libro que sí se puede leer además de manera ordenada o desordenada, es un libro al cual puedes recurrir, es un libro además en el que puedes coger y decir, vale, hago así, me voy a leer página 77, capítulo 25, sobre el presente. Bueno, acabo de abrir al contrario, o sea, sobre la marcha, ¿no? El presente realmente lo único que tenemos es la verdadera vida que vivimos, es el ahora, ¿no? Es un capítulo, estoy haciendo memoria, que habla verdaderamente de aprovechar el presente, ¿no? La importancia de vivir el día a día, ¿no? Y de no pensar a veces o confabularnos con cuestiones magnánimes y olvidarnos de que hay que vivir el aquí y el ahora, ¿no? Con los pies en la tierra, pero hay que vivir el aquí y el ahora. Os iba a decir primero qué no es este libro, ¿no? Este libro son 46 capítulos y lo que no es un libro de novela erótica, ¿vale? O sea, aquí, si hay alguno que venía buscando esto, yo pensaba que a lo mejor podía tener algo vinculado, pero no tiene nada. Yo le he dicho a Cecilia que a lo mejor el capítulo 47, si hace una segunda edición, podría incluir un pequeño capítulo erótico, porque a lo mejor le daría ahí un poco de potencial también de ventas. No es tampoco un manual de seducción, aunque, ojo, hay frases muy bonitas, muy llenas de contenido, que cuando uno las lee y depende, además, lo bonito del libro es eso, ¿no? Que es que dependiendo del momento de tu vida que estés viviendo en aquel momento, un pequeño párrafo te puede inspirar una cuestión o te puede inspirar otra, ¿no? Entonces, es muy bonito por eso, ¿no? Lo hace ameno, pero a la vez lo hace muy atractivo. Y no es un libro, y también me ha fastidiado, ¿no? Porque yo vi el capítulo 17, ¿sabes cuál es? No. El capítulo 17 es de amamos a esos hombres, y yo digo, es un capítulo precioso, yo digo, este a lo mejor lo he escrito pensando en mí, pero me he dado cuenta que no, porque lo escribí antes de conocerme, con lo cual también me he llevado una gran desilusión, ¿no? Pero es verdad que, bueno, es un libro que, bueno, esto es lo que decimos que no es, ¿no? No es erótico, no es un libro pensado en mí, y no es un manual de seducción. Lo que sí que es un libro de escritura cuidada. Es decir, uno se da cuenta de que al final trata con mucho mimo cada una de estas palabras, ¿no? Está hecho con mucho mimo. En segundo lugar, es un libro de inspiración, de reflexión. Lo estoy diciendo, además dependiendo del día, de la época del año en la que estés, vas a encontrar esa inspiración especial, ¿no? Y tercera cosa que sí que es el ideal regalo de estas Navidades. Ya no solamente para vosotros y para vosotras, sino para que lo regaléis a vuestros amigos, a vuestros compañeros, porque es un libro cargado de reflexiones y cargado de positivismo, ¿no? Yo creo que en una época como la actual, en la que desgraciadamente hemos vivido toda esta época de pandemia, ¿no? Yo creo que necesitamos estos libros cargados de optimismo, cargados de energía y cargados de ganas, ¿no? Y ya simplemente de manera muy sucinta voy a hacer algunas cuestiones, ¿no? Que me gustaría resaltar de este libro. Ya digo, son muchos capítulos, pero ha habido varias cosas que me han gustado, ¿no? Fijaros, uno de los primeros capítulos habla de escribir cuando, después Cecilia nos hará más concretamente, ¿no? Pero ella nos anima a una cosa que yo no había pensado, ¿no? De escribir cuando estás bloqueado. Qué bonito, ¿no? Yo lo estaba pensando, ¿no? Porque muchas veces
es verdad que parece que te pones a escribir, a mí me pasa, ¿no? Cuando a lo mejor tienes el, perdonadme el coloquialismo, ¿no? El subidón de estar bien, de estar feliz. Pero es verdad que nunca me he puesto a escribir cuando estás bloqueado, ¿no? Cuando estás un poco más depresivo, un poco más apagado, ¿no? Y lo pensaba y decía, pues esto es algo que tengo que intentar, porque sí que es verdad que al final la escritura es como una liberación, ¿no? Fue una reflexión que me gustó, ¿no? Fijaros, os decía antes, ¿no? Es un libro que además Cecilia escribe, segunda idea, ¿no? Cuando es la COVID, la pandemia, ¿no? Aparece ahí un poco la idea de escribir, ahora nos comentará un poco más Cecilia, ¿no? Al final este libro representa ese ideograma chino que dice que en cada crisis hay una oportunidad, ¿no? Es decir, hubo la crisis de la pandemia y Cecilia ha sabido muy bien leer que en esa pandemia, en ese estar encerrado, tenía la oportunidad de plasmar todos estos pensamientos, ordenarlos, estructurarlos y sacar una oportunidad de sacar un libro maravilloso, ¿no? Tercera cuestión, es un libro que sirve para conocer a Cecilia más, pero fijaros, no solamente para conocer a Cecilia, sino para conocernos a nosotros mismos. Yo pensaba, leía los capítulos, ¿no? Y a veces, claro, conociendo a la autora, pues obviamente piensas en la autora, ¿no? Pero sobre todo sirve para conocernos a nosotros mismos. A mí me ha servido para reflexionar sobre muchas de estas cuestiones, ¿no? Habla, capítulo 6, sobre el rechazo. Es que trata tantas temáticas, ¿no? Cuarta idea, ¿no? Habla sobre el tema del rechazo, ¿no? En el capítulo 8 habla sobre, quinta idea, sobre la pérdida, ¿no? Importante también ese enfoque que le das a la pérdida. Mañana es el día contra la violencia de género, haces un capítulo que a mí me encanta, el 15, que es una oda total a las mujeres, ¿no? A ese poder de la mujer, a esa capacidad me encantó esa reflexión. El capítulo 19 también, es que ninguno tiene pérdida, ¿no? Pero el 19 me gustó mucho, el de la mente poderosa. Y habla de la mente, ¿no? Del poder de la mente. Fijaros, hace poco estuve con un astrofísico y me decía que solamente estamos utilizando en el mundo el 20% de la energía real que hay. Y decía este astrofísico, es decir, que no es una persona que haya estudiado, que venga a lo mejor más del mundo de las humanidades, como Cecilia, como yo y demás, ¿no? Sino que un astrofísico te dice que solamente estamos utilizando el 20% de la energía que hay en el mundo, porque el otro 80% tiene mucho que ver con los sentimientos. Que al final desear algo, y yo pensaba, ¿no? Esta frase de los padres que nos decían, o los abuelos, ¿no? Las abuelas, reflexionalo con la almohada. El astrofísico me decía que esto verdaderamente existe, ¿no? Que al final desear el bien, desear una cosa positiva, es una energía intangible enorme, ¿no? Y ahí ese artículo me venía un poquito a alusión, ¿no? Estaba leyendo el artículo y me estaba acordando, ¿no? De estas conversaciones con este astrofísico, ¿no? Capítulo 23, que hablas del egoísmo. Me parece un capítulo maravilloso, porque además hablas ahí, es un poco además es un capítulo que en cierto modo a veces se contradice, ¿no? Es un poco el concepto de Hobbes, ¿no? De si el hombre es un lobo para el hombre o no, ¿no? Permíteme que lo lea, ¿no? Una pequeña frase, ¿no? El ser humano es egoísta, aunque no todo el mundo lo es. Hay quienes en un principio lo fueron y después cambiaron. Otros quizá nunca lo fueron, hasta que comenzaron a serlo sin darse cuenta, o decidieron serlo al observar que otros lo eran. Eso que decíamos anteriormente y al principio de la charla cuando hablábamos de valores y de responsabilidad social, ¿no? El contagio, y al final este capítulo acaba con una parte fundamental. Por mucho egoísmo que pueda asomar a nuestro alrededor, no dejemos que eso nos convierta también en egoístas, porque al igual que las virtudes, los defectos se pueden acabar contagiando, y si no somos conscientes o si tiramos la toalla, con resignación. Si somos egoístas, dejemos de serlo. Al final es un libro cargado de optimismo, ¿no? Me encanta el capítulo 30, ya acabo con las dos últimas reflexiones, ¿no? El capítulo 30 me encanta, que además se llama 30 claves que el tiempo te enseña. Son 30 claves que son apasionantes, ¿no? Y habla de la importancia al final del tiempo y de la experiencia, ¿no? Lo que uno aprende. Aquí había muchas reflexiones que me recordaban, pues obviamente pues tanto a mis padres como a mis abuelos, ¿no? Son las reflexiones que nos han inculcado, muchas de ellas desde pequeños, ¿no? Y qué bonito tener estas 30 reflexiones en un capítulo, ¿no?
Y ya la última reflexión pues es que crees que ya se ha acabado el libro, que están muy bien estas reflexiones, que ya digo tienen distintas extensiones y demás, y llega una parte genial del libro que son las historias, ¿no? Historias breves, directas, escuetas y muy inspiradoras, ¿no? Y yo creo que al final, no sé si son otros 5 o 6 historias breves que hay justo al final, y que bueno, pues que te dan ganas de conocer más a Cecilia, seguir leyendo más a Cecilia y esperando que saque nuevos libros y nuevas reflexiones. Así que nada, Cecilia, que ha sido un placer el poder introducir estas palabras a la presentación de tu libro. Te dejamos ahora la palabra y simplemente presentarla, ¿no? Ya todos y todas la conocéis. Cecilia es técnico del cuerpo superior, del cuerpo de instituciones penitenciarias. Ella tiene un blog, que además tiene un grandísimo número de seguidores, el blog de Ceci. Y bueno, ella empezó en el mundo de instituciones penitenciarias, aquí están muchos de sus compañeros, y ahora está en el mundo de la igualdad, ¿no? Y qué importante es lo que decía al principio, que para ser bueno en la profesión, te guste la profesión, ¿no? Yo creo que Cecilia, conociéndola, ha sido una magnífica profesional en el sector más propiamente de instituciones penitenciarias, y está siendo una óptima profesional en el tema de la igualdad, porque es alguien que verdaderamente se lo cree y que está aquí para ello. Así que nada, Cecilia, en tus manos quedamos y ha sido un placer el poder compartir estos minutos. Gracias. Muchas gracias, David. La verdad que me estoy pensando contratarte de representante para cualquier evento que haga, ¿eh? Porque, madre mía, qué habilidad tienes en exponer y en presentar. Muchísimas gracias por tus palabras. Creo que ha sido una reflexión muy interesante, una exposición muy bonita. Y te admiro sobre todo la capacidad que tienes de transmitir. Así que te lo agradezco mucho, porque sin ti esto pues a lo mejor no hubiera sido igual. Si hubiera estado Pedro Sánchez o Mauro Casado, a lo mejor habría sido más interesante. Bueno, ha intentado torear como se ha pedido. Lo has hecho muy bien. Bueno, a medida que David ha introducido capítulos del libro y lo ha presentado muy bien y ha transmitido muchas de las cosas que yo quiero transmitir, la verdad es que lo ha entendido muy bien. El libro quizás lo entiendas, él pues ha respondido que sí, que lo entiende. Entonces, a medida que lo ha ido exponiendo, bueno, pues os he ido poniendo un poco el índice, ¿vale?, de las 2 partes que contiene el libro. Y bueno, el índice como tal no viene en el libro, porque este sello editorial pues se ha editado sin índice, porque la editorial lo hace así. Entonces yo lo he hecho aparte para presentarlo. Bueno, dicen que el arma más poderosa del ser humano es la palabra. Pues con nuestras palabras podemos hacer bien o podemos hacer daño. Yo siempre he elegido la segunda opción. Además, como muchos me conocéis, hay veces que incluso me explico mejor o me siento más cómoda escribiendo antes que hablando, pero bueno, a veces, ¿no? Porque muchas veces, pues para evitar malentendidos o para explicar las cosas, evidentemente hay que hablar las cosas, y el lenguaje no verbal también es muy importante para tenerlo en cuenta. Pero antes de hablaros del libro, pues os quiero poner un vídeo que a mí me inspiró mucho hace ya varios años, creo que os va a gustar, y que habla sobre nuestra capacidad de atrevernos a cumplir nuestros sueños u objetivos. Querida, ahora estás en el presente. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea: no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te paras a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia. Hijo,
Lo que hay que hacer es trabajar duro, sacrificarse y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender. Hay personas a las que esto les apasiona y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta y para evitarlo se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas. Es como Finisterre, más allá se acaba el mundo. No salgas, que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero ¿y si me sale bien? Esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica. La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás, que su zona de confort desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes, o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan como dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca por tanto trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provoca salir de la zona de confort. Miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos, crecerá tu autoestima y esta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo, tener claro cuál es tu sueño, buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal. Estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional, será conveniente que pienses en tu misión personal. ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño?
En cuanto transformes tus prejuicios limitantes, confíes en ti y en tu sueño, y entiendas por qué y para qué lo haces, habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable, que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort, a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste utilizar. Coge los necesarios. Ten paciencia con tu preparación, confianza en tu objetivo. Prepara bien tu estrategia. Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas, tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Te atreves a soñar? Innovation. Bueno, pues después de esta introducción, os confieso que muchas veces dudé en si atreverme o no a intentar publicar un libro. Sobre todo porque, bueno, hoy en día hay muchísimos escritores y es muy difícil, bueno, pues que pueda salir bien y tal. Pero al final decidí dar el paso, a pesar del miedo a fracasar. Incluso tenía mucho miedo también en hacer la presentación, ¿no? Pero bueno, era una de las cláusulas del contrato para que me cogieran por ser primera, por ser novel, o sea, por ser primeriza. Entonces tenía que involucrarme en la promoción, en hacer presentaciones, etc. Y bueno, siempre queda más bonito presentar un libro y reunir a la gente. Pero sí, realmente tenía miedo a venir y a las demás presentaciones que haga, pues también iré nerviosa. Pero claro, yo tenía que hacerlo. La cuestión es que tenemos que intentar siempre hacer las cosas a pesar de nuestro miedo o a pesar de que no tener en mente el fracaso, es decir, hay que dar un paso y el resto de pasos pues irán solos. Se titula este libro, que os presento, quizás lo entiendas, un viaje hacia nuestro interior a través de reflexiones, versos y relatos simbólicos, y surgió a raíz del confinamiento, como bien ha dicho David, por la pandemia del COVID. Tuve claro que ese tiempo lo tenía que aprovechar de alguna manera, que no podía quedarme en la tragedia que implicaba esta pandemia y perder días o meses de mi vida sin hacer cosas que me ayudaran a evolucionar de alguna manera. Entonces, debía hacer algo que no solo me ayudara a mí misma, sino que también pudiera ayudar, si pudiera ser, a otras personas. Entonces, entre otras cosas, partiendo del blog que tengo como un hobby, que no, perdón, no es el blog de Ceci, es el blog de C. El blog de C. Bueno, veces que tengo fallos. Yo creo que habrá algún otro que sí se llame blog de Ceci, pero no. Lo he hecho a posta, porque así ahora lo has recordado y así ya la gente que no lo sabía, pues ya se le queda muy claro cuál es el tema. Bueno, pues decidí recopilar en un libro varios escritos que tenía ya guardados o pendiente de pulir desde hace años y añadir otros nuevos y darles diferentes formatos, ¿no? Entonces, en definitiva, son historias, son reflexiones, son versos, son frases clave que han ido tomando forma a lo largo del tiempo cuando me viene la inspiración, cuando mis sensaciones o mi imaginación me obligaba de alguna manera a plasmarlo mediante la escritura o cuando observaba y escuchaba a mi alrededor mis pensamientos me incitaban a hacer algo con todo ello. Bueno, yo creo que eso es algo que debemos hacer todos, aprovechar las adversidades de la vida para evolucionar, como también ha introducido David, y fortalecernos de la manera que sea. Cada persona tiene que buscar aquello con lo que se sienta más cómoda, aquello que le haga sentir, con lo que se sienta realizado, con lo que le haga sentir que está fluyendo con la vida, porque son esas actividades que nos hacen desconectar del mundo y nos hacen sentir bien. Os voy a enseñar una foto que ya se me ha colado antes, que es de mi primer lector del libro, ¿vale? Bueno. Que como veis, pues tiene cara de que efectivamente me gusta bastante.
Y bueno, la escritura... Hay un capítulo precisamente que hablar de... Efectivamente, pero eso lo dejo en plan sorpresa. La escritura es una gran herramienta que podéis usar para descargar la energía que necesitéis soltar, para ordenar pensamientos y para desahogar lo que podéis guardar en vuestro interior, cuando de otra forma quizás no puede salir. Después podéis destruir si queréis lo que habéis escrito o incluso releerlo. Simplemente hay que soltar lo que uno lleva dentro y es una forma de tener un tipo de conversación con uno mismo que quizás no puedas tener a lo mejor con nadie más y también sirve pues por organizar internamente pues, nuestras ideas y proyectos. ¿Quiénes de vosotros ha utilizado alguna vez esta herramienta? A ver, que levante la mano, no seáis vergonzosos. No seáis vergonzosos. Bueno, pues os animo a que cuando lo necesitéis, en el momento que sea, cuando la mente se sature o cuando necesitéis buscar una solución para algo, lo escribáis. Que plasméis en palabras escritas las emociones, sensaciones y pensamientos. Plasmar todo lo malo y todo lo bueno, ordenar ideas, hablar con vosotros mismos de esta manera y organizar visualmente todo lo que queréis conseguir o cambiar. La ciencia de la psicología, y además por aquí hay psicólogos y psicólogas, considera que escribir es una forma de terapia y que se puede utilizar para expresar aquello que nuestro subconsciente no nos permite expresar a veces de otra manera o para disfrutar de esta actividad si te gusta. Después, pues lo eliminas, pero ya habrás canalizado una energía interior que se necesita sacar muchas veces. De hecho, yo, por ejemplo, lo hago muchas veces y tengo una trituradora portátil, que es así pequeñita, porque yo me quedo más a gusto que luego lo trituro y así que nadie pueda leerlo por si acaso, ¿no? Bueno, os voy a enseñar la contraportada. Pues bien, este libro combina pequeñas historias con diferentes significados, reflexiones, escritos y versos que invitan a pensar sobre la confianza en uno mismo, la superación, el amor, el miedo, situaciones de nuestras vidas o capítulos que simplemente nos ayudan a desconectar del día a día. Es un libro en el que he plasmado también experiencias, emociones con las que muchas personas quizás os vais a sentir identificadas y que se han ido construyendo gracias también a lo que algunas personas o situaciones propias y ajenas pues me han hecho sentir o me han inspirado. Cada uno sacará una conclusión o simbología diferente de este capítulo, como bien ha adelantado David, porque hay textos que podrán ser interpretados de una manera u otra en función de quién lo lea y en qué momento lo lea. Tiene una extensión de 142 páginas en formato A5, es un libro pequeño, pero bueno, con algo hay que empezar, con algunas ilustraciones, mezclo diferentes estilos, y bueno, para que no resulte monótono ni en la presentación de los capítulos ni en la temática. Sobre todo, bueno, pues porque he puesto bastante cariño y me gustaría que quien lo lea pues pueda disfrutar y sacar algún significado o utilidad. La finalidad última es poder ayudaros a trasladar vuestras mentes a espacios que os hagan pensar y os haga sentir en compañía de aquellas palabras en las que podáis reflejaros de una u otra forma mediante la lectura de escritos con los que poder quizás canalizar vuestros pensamientos y estado de ánimo. ¿Nos ha pasado algunas veces que al leer una determinada frase o texto os ha hecho meditar sobre algo? ¿O incluso os ha ayudado a sentiros mejor o decidir quizás actuar en algún aspecto? Bueno, pues ese es uno de los fines de la lectura, que no solo te aporta conocimientos, sino que te llevan a otros lugares, que te entretienen o te ayudan en algún aspecto de la vida. Así que presento este libro con ilusión, en primer lugar en Madrid, en enero lo presentaré en Salamanca, en febrero en Zamora, bueno, y en enero también en Alicante, y por todo ello es importante, recalco, que hayáis querido acompañarme en este día, que sé que hay gente que no ha podido al final, a última hora venir, que sé que también por las circunstancias es difícil, que habéis sacado un hueco, os lo agradezco de corazón, y que nos hayáis escuchado tanto a David como a mí. Y bueno, es una forma de ver mi trabajo y mi pasión por la escritura también plasmada en un libro, que aunque es pequeñito, como os digo, es una forma de iniciarme en este mundillo y que bueno, que espero que pueda llegar a otras personas y hacerlas sentir mejor. Además considero que el papel, el libro físico, tiene una energía propia, palpable. Es un formato que te permite, por ejemplo, como ha dicho David, subrayar pues, aquello que consideras más importante, tenerlo a la vista para cuando te apetezca leer
y cuyo tacto te puede incluso relajar y es mejor para la vista que a lo mejor el libro electrónico, ¿no? Así que de nuevo, gracias y bueno, sobre todo quienes me habéis apoyado en este proyecto, quienes siempre me habéis impulsado hacia adelante, aunque las cosas sean difíciles. Y bueno, espero que os animéis a adquirir un ejemplar, ya sea para vosotros, para familiares, para algún amigo que creéis que le va a gustar o de regalo. También. El libro también, como os he dicho, estará disponible a partir de mañana en la web de la editorial. Bueno, viene aquí, es la editorial saralejandria.com, o también se puede adquirir a través de Amazon y otro punto de venta como librerías, ¿vale? De todo os iré informando a través de mis redes sociales y del blog, es el blogdc.com, y en Instagram el blog de C, no el blog de Ceci, donde también podéis leer pues, sobre lo que escribo, sobre otros temas, incluso de instituciones penitenciarias, de igualdad, bueno, un poco de todo, y sobre otros proyectos que iré desarrollando y eventos. Bueno, pues si tenéis alguna duda o alguna pregunta podéis hacerlo ahora, y si no, pues pasaríamos a la firma de ejemplares para quienes queráis adquirirlo, sin ningún compromiso. Y bueno, el precio puesto por la editorial es de 14 euros y bueno, el que no tenga efectivo pues también se puede hacer por Bizum. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda... No soy tan duro, ¿no, Cecilia? No. La verdad que David me la ha puesto bastante fácil. No, lo que ha puesto es un nivel muy alto. A ver quién habla. Eso también. Bueno, no, pero primero agradecerte, primero agradecerte el libro, agradecerte la preparación de la presentación, porque al final que se nota, ¿no? Cuando estas cosas están preparadas y no sé. Y supongo que también depende también de la pasión de escritura, ¿no? Y bueno, una cosilla, viendo un poquitín, ojeando un poco el libro después de lo visto. Primero, agradecerte también que eso de que vengas el día antes de que empieces a ir a la venta, eso le da mucho caché también. Sí. No, lo que decía, por ejemplo, esta estructura del libro, ¿eso es idea tuya y de la editorial? Como eso de unos capítulos primero, unas historias después. Toda la estructura es idea mía. La editorial pues simplemente ha diseñado lo que es la portada, la contraportada, la solapa y nada más. El resto del contenido, el formato, los dibujillos son míos, excepto algunas ilustraciones de toda la página entera que es el de la editorial. ¿Y lo de mezclar reflexiones e historias? Pues como tenía varios escritos, pues decidí recopilarlo todo en un libro. Y entonces como había algunas que eran más tipo relatos y otro más tipo reflexiones y versos, lo decidí separar en esas dos partes. Eso sí era lo que se libraban de la trituradora. Sí. Vale. Pues yo no sé si tenéis, si queréis, vamos a abrir un poquito de turno, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer a Cecilia. Claro, yo os diré que no solamente he subrayado en este libro, que os decía antes de que prácticamente tenía que subrayar todo, sino que además, voy a ser franco, ¿vale? Yo cogí el libro y dije, bueno, voy a llevar mi fosforito como siempre hago. Y empezaba a leer, y era un poco lo que decía Cecilia, ¿no? Había frases que me recordaban cosas. Y dije, no me vale con subrayar, tengo que escribir al lado del libro. Y no tenía lápiz. Y esto sí que me parece un sacrilegio, porque escribí en el margen, en bolo. Pero porque es que encontraba el libro de verdad, o sea, creedme, tan inspirador, que es que digo, quiero dejarlo plasmado y quiero que cuando lo vuelva a leer, verdaderamente me vuelva esta idea, ¿no? Y fijaros lo que decía Cecilia de poner las cosas con escrito. Yo me acuerdo que con Cecilia hemos tenido mucha confianza en el ministerio, mucha confianza, hemos tomado muchos cafés todas las mañanas, rápidos cafés de trabajo, además, porque es verdad que estábamos tomando el café y está aquí Arnau, que era nuestro director de gabinete, que le agradecemos mucho que también nos acompañe, y es verdad que, bueno, pues discutíamos y tal, y luego había siempre una parte en la cual le chinchabas un poco y tal. Me acuerdo una vez de discutir y decir, jolín, yo ya no me tomo más cafés con Cecilia, ¿no? Y de repente, ya no te acordarás, pero me mandó un correo electrónico que era tan bonito que digo, ¿cómo me puedo enfadar con Cecilia? ¿No? Es que es verdad que leías esas palabras y es un lujo, ¿no? Es un lujo que la tengamos aquí. Ella dice que es tímida en un momento dado tal,
ha sido la presidenta de la Asociación de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, un cuerpo que además está súper masculinizado, y hemos tenido a Cecilia, que yo creo que es motivo de orgullo, como presidenta. Entonces, ¿cómo se llama? No, simplemente masculinizado está instituciones penitenciarias, efectivamente, no, los cuerpos en general. El cuerpo concreto de técnicos de instituciones penitenciarias está feminizado, pero sí, te hemos entendido, sí. El de técnicos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, ¿no? Es decir, que es una persona que tiene esa capacidad también de, cuando verdaderamente se propone algo, estar ahí, estar en primera línea y liderar con una capacidad asombrosa. Creo que había alguna pregunta al fondo. Sí, perdón, que otra vez, no sé si lo habéis comentado al principio, pero quería preguntarte, Cecilia, si todas las historias que has escrito hay parte de ficción novelada tuya, se basan en tus experiencias personales y por tanto hay una parte autobiográfica o cómo es. Pues sí, a ver, hay parte que, digamos, se basa en experiencias mías, y algunas simplemente, digamos, les he añadido bastante imaginación, ¿vale? Entonces, evidentemente hay parte de mí en ese libro, también hay mucha ficción. Y bueno, a veces he cogido un poco de aquí, un poco de allá, y bueno, pues lo que me venía a la cabeza, o lo que me hacía sentir, o lo que me hacía a lo mejor tener que plasmarlo de alguna manera, o lo que me transmitían otras personas, pues también me ha ayudado todo eso a ir plasmándolo. ¿Te quedas satisfecho con la respuesta? ¿Alguna pregunta más? Yo creo que esto habría que repetirlo cuando hayamos leído todo. Eso es, sí, porque después nos pondremos en círculo como una reunión de alcohólicos anónimos o algo así, y compartir, porque es verdad, y es lo que decimos, ¿no? Que al final cada reflexión a uno nos puede inspirar de un modo, nos puede inspirar de otro, que es la verdadera magia, ¿no? de este libro, que yo creo que la verdadera magia es que consiga además emocionar al lector. Yo soy compañera de despacho de Cecilia. Y, bueno, aparte de que la adoro, como os podéis imaginar, estoy deseando leer el libro porque estoy segura de que vamos a discutir muchísimo. Porque yo la quiero mucho, pero es verdad que en muchas cosas somos muy distintas, entonces estoy segura de que de ahí nos van a salir un montón de cosas para debatir. Pues seguramente. Sí. Yo también te quiero mucho, ¿eh? Lo digo en corazón. Claro, habrá gente que a lo mejor pues no, algunas cosas no esté de acuerdo, o a lo mejor lo interprete de una manera diferente, pero bueno, la cuestión es que ayude de alguna manera a la gente a leerlo. Pues nada, no sé si hay alguna otra... Nos lo reservamos para el privado. No, dices, a ver, con Cecilia, esa es la esencia de Cecilia, que es diferente. Si ella no tuviera, a veces, yo, vamos, para mí somos de la familia, y aprendemos muchas cosas, y a veces discutimos, tenemos las discusiones, se discute. pero eso es lo que ha hecho que ella llegue hasta aquí y ella vaya consiguiendo todas sus metas y sus sueños, porque ella puede ser así, pero no va arrasando y poniendo la zancadilla a nadie. Y luego ella es lo que decías, ante todo, o sea, la buena persona que reflexiona y reconoce, o es capaz de discutir y decir, oye, tú tienes esa idea y yo tengo la mía, ¿vale? Y los valores, ella, a ver, los valores, voy a decirte a ti, David, no estoy de acuerdo, no se aprenden en la escuela y en los sitios, se aprenden en tu casa, se aprenden de la gente que está alrededor, de los libros como Cecilia, de la enseñanza, de la escuela, los profesores, no pueden enseñarte valores si ellos no lo tienen, ¿vale? Ahí contigo no estoy de acuerdo. A ver, claro, la cosa que aquí muchas ideas en muy poco, ¿no? Yo siempre digo que los valores tienen que tener un elemento de 360 grados, es decir, que al final no es ni solamente la educación, ni solamente a lo mejor la casa, ¿no? Sino que al final se construyen esos círculos virtuosos donde al final todos suman, y evidentemente Todo, en casa, en tu familia, con tu todas grupo de tus amigos. amistades, aprendes, pues eso, yo con Cecilia he aprendido mucho y es verdad, el libro yo sé que ella le ha puesto muchísima ilusión, muchísimo esfuerzo, ha tenido sus momentos de bajonazos, subidón, y ahora sí lo voy a leer bien.
porque sabe que odio leer en el ordenador, lo sabe, pero este sí. Y como tú, yo subrayo en boli y escribí, me lo voy a... No, nos van a criticar, algún purista nos va a criticar, pero no pasa Pero da nada. igual, no no pasa hay que nada. subrayar y Eso es. escribir lo importante, sí, porque... Sí. No, que yo iba a decir que, bueno, Ceci y yo somos compañeras de promoción y tal día como hoy nos examinamos el oral, el 24 de noviembre. Anda, mira. Sí, yo es que paso que no tengo... Es que yo no tengo caso de memoria. Un poco. Y me estoy viendo con esos pelos rojos, ¿te acuerdas? Sí, sí, pero ya sabes porque yo era pelirroja en su momento. Sí. Y fue un 24 de noviembre, justo ahora, hace ya 12 años, sí, en el 2009. Y la verdad que me acordaba, y luego me acordaba de que siempre me acuerdo, a ver, yo soy tu amiga, pero a veces como una hermana, mayor, tampoco tanto, pero ¿por qué? Y hoy me emocionaba un poco porque decía, joder, que siempre estoy ahí, tía. Sí, es cierto, siempre estás ahí. Como en un día como hoy, agradezco mucho a la gente que ha venido hoy, de corazón. Pues nada, no sé si tenéis alguna otra... Sí, Gracias. que Bego es el fan número 1 de ella. Bego es el perrito, para quien no lo sepa. Bego es su... Es mi fan número 1. Pues nada, si nadie tiene ninguna duda más. Pues nada, lo he dicho, que muchas gracias a los dos por este ratito tan ameno que hemos pasado, la verdad, me gusta conoceros. Y nada, sobre todo decirte que esto tienes esto abierto para la siguiente, que te veo que con la pasión que le pones escribiendo y con lo que has dicho que Esa es mi es intención. parte de ser el principio de un algo, así que aquí te esperamos. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias a todos por venir y os esperamos aquí para la próxima. Para que se te vayan los gatos, que había pensado.